Tenemos el gusto hoy de tener aquí a Juan Espinosa, así que los primeros 30 minutos de nuestra sesión vamos a intentar eh, pues abarcar una historia que es larga, pero vamos a poder ponerla en 30 minutos y también dar un espacio para que ustedes pues puedan hacer preguntas. Hoy vamos a hablar un poquito de diseño de productos digitales, de product management, de digamos cómo funciona un poquito este mundo. Seguramente muchos de ustedes están involucrados en esto. Um, pero bueno, ese es un poquito el tema de hoy. Entonces, pues Juan, de nuevo bienvenido y pues si quiere arranquemos un poquito eh, como con su historia y contándonos un poquito de usted. De una. Bueno, muchas gracias Maritza y todos, y a los que prendieron las cámaras también. Un poco, pues me presento, yo soy diseñador industrial, tengo una maestría en dirección de marketing y principalmente mi experiencia ha sido en temas de emprendimiento y de creación de productos digitales. Los últimos probablemente como 6, 7 años me he enfocado mucho ya como en product management. Les voy a contar ahorita un poco más como de las empresas. Actualmente trabajo como Product Lead en una agencia de producto canadiense que se llama Meralab. Ahí lo que hacemos es trabajar principalmente con startups de Estados Unidos y de Canadá y les ayudamos a ellos a construir MVPs. Trabajamos con todas las industrias. Yo llevo un poco más de 3 meses trabajando en Meralab y he trabajado desde coaching hasta data annotations, que es todo el tema enfocado a alimentar la inteligencia artificial, y ahorita estoy en la construcción de un nuevo banco para una institución financiera muy grande en Estados Unidos. Entonces, pues he podido trabajar como en diferentes industrias también. Pero un poco mi historia y pues lo que vengo a contarles parte también de mi experiencia como emprendedor. Yo arranqué una consultora junto con mi hermano hace más de 16 años que se llama Grimorum. Grimorum es un company builder. Ahí hemos tenido la oportunidad de construir negocios digitales para grandes empresas acá en Colombia de diferentes sectores. Recientemente, por ejemplo, estamos trabajando con Lafayette, que es como la empresa de textiles más grande en Colombia, y les estamos ayudando a desarrollar negocios digitales. Y pues nuestra principal experiencia y lo que hicimos durante más de 10 años fue desarrollarle negocios para otras empresas. Sin embargo, lo que nos comenzamos a dar cuenta es que nosotros mismos podíamos desarrollar nuestros propios negocios y sobre todo capitalizar muchos insights de mercado que nosotros habíamos tenido. Sí, Luis Fernando, mi hermano es Andrés. Entonces, una de las cosas que nosotros comenzamos a darnos cuenta es que teníamos mucho conocimiento de mercado, algunos insights que podían llegar a ser interesantes, pero pues que no habíamos explotado. Entonces, realmente todo comenzó con un negocio de cajas. En esa época lo que nos dimos cuenta es que cuando las personas se iban a mudar de una casa a otra, normalmente necesitaban cajas y no sabían cuántas cajas iban a necesitar. Y normalmente esa tarea de conseguir las cajas, y sobre todo en esa época, hace 6, 7 años, la gente cuando se metía a Google y buscaba cajas para trasteos, los mandaban a estas empresas que les podían vender de 1000 cajas para arriba. Y sobre todo, el principal insight que nos dimos cuenta es que uno no tiene ni idea cuántas cajas va a necesitar para trastearse. Entonces, si yo les pregunto eso a ustedes, probablemente no tienen ni idea. Entonces, lo que hicimos fue montar un landing page. Nos demoramos 3 días montando un landing page en donde lo que hicimos fue kits, porque eso era lo más importante del insight, era y como la hipótesis que nosotros teníamos era que la gente necesitaba saber cuántas cajas iba a necesitar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner diferentes kits de acuerdo al tamaño de la casa para apartaestudios, apartamentos y casas. Y lo otro que nos dimos cuenta es que para las personas las cajas no tenían como un valor tangible. O sea, la caja es algo que se desperdicia, y en esa época, por ejemplo, nuestra competencia era las personas que iban al supermercado, pedían cajas. Esas cajas eran vueltas nada, pero pues les servían ahí como para empacar 3 cosas, pero esa era como nuestra competencia en ese momento. Entonces, lo que nosotros hicimos con el landing fue, por un lado, darnos cuenta de que sí había intención de compra y la gente comenzó a pedirnos los kits, pero por otro lado, de las preguntas que nos hacían, nos dimos cuenta que las personas no le veían tanto valor a la caja y sobre todo no estaban seguros si las cajas les iban a alcanzar o no. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner una garantía. Dijimos que si que les mandábamos el kit de caja
el kit de cajas y que si no les alcanzaban las cajas que fueran necesarias adicionales se las regalábamos totalmente gratis. El 98% de nuestros clientes nunca nos piden la garantía porque las cajas les alcanzan bien. Pero eso permitía como quitar unas barreras en cuanto a la compra. Ese negocio siguió funcionando, es algo que nosotros llamamos One Person Startup, es un negocio que puede operarse muy fácil, pero es poco escalable, pues porque depende de un activo fijo que son las cajas. Hacer las negociaciones por volúmenes es una tragedia. Ahorita con todo el problema de insumos hubo un agotamiento de cajas a nivel nacional, entonces pues es un negocio que es difícil de escalar. Entonces en ese momento dijimos, bueno, nosotros quisiéramos enfocarnos en un negocio que sea muy escalable, y pues que es más escalable que los negocios que son solo tecnología. Les llaman Pure Technology Startups, en que realmente el foco del negocio es un producto digital. Entonces, en ese momento, cuando hicimos toda la investigación de las cajas, lo que nos dimos cuenta es que no solo las personas necesitaban trastearse, sino también los negocios necesitaban poder mandar cosas. Entonces, nosotros fuimos a un par de ferias para vender las cajas, y parte de lo que hacíamos en esas ferias cuando vendíamos las cajas fue comenzar a hablar con muchos emprendedores pequeños, microemprendedores, que su principal canal de ventas eran las redes sociales. Y ahí nos dimos cuenta que en Latinoamérica y en el mundo hay un movimiento que se llama social commerce, en donde se utilizan las redes sociales como principal canal de venta. La mayoría de esos social sellers, personas que venden por redes sociales, no tienen ni siquiera un e-commerce montado porque no tienen el tiempo para administrarlo, no tienen el conocimiento para montar estrategias de redes sociales o de marketing digital. Entonces se enfocan principalmente en crear su página en Instagram, sobre todo en Colombia hay un auge muy fuerte en Instagram, crear su página de Instagram y vender por ahí. Y ya se ha vuelto como un hábito de consumo para muchas personas. Eso tuvo un boom durante la pandemia, pero un hábito de consumo en que las personas quieren vender por redes sociales. Y las personas cuando van a comprar un producto buscan por redes sociales. Si yo le voy a comprar un regalo a mi esposa, pues busco en redes sociales y en Instagram carteras o cosas así. Y una de las principales barreras para esas ventas es que la atención al cliente, porque además puede que yo mire los productos en Instagram, pero la venta se cierra en el chat. Entonces, la gente pasa del Instagram al Instagram Direct o pasa directamente a WhatsApp, pero todo el proceso de venta se hace directamente en el chat. Entonces, cuando nos dimos cuenta de ese insight, dijimos, creemos que acá hay algo interesante, hicimos un prototipo, el primer prototipo que hicimos era horrible, el diseño gráfico parecía de grafitero, pero pues con eso pudimos probar que sí había una intención. Lo sacamos primero en Android porque mi hermano es como un genio para el desarrollo y lo sacó como en 3 días en Android y le gustaba más Android que Apple, ha peleado toda la vida con Apple, entonces lo hicimos en Android y probamos si eso funcionaba o no funcionaba. Tuvimos muy buen feedback de los usuarios. Una de las cosas que nos dimos cuenta principalmente es que todo tenía que estar en el teclado y que ese teclado tenía que ser, nosotros lo llamamos agnóstico, es que ese teclado que ustedes tienen en el celular, algo así como el teclado de Google o SwiftKey, o bueno, hay varios teclados, ese teclado se pudiera abrir en cualquier campo de texto, porque las personas necesitaban tener sus herramientas de e-commerce desde Instagram Direct hasta en el correo o en WhatsApp. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos. Y cuando comenzamos a darnos cuenta de eso, nos dimos cuenta que nadie había desarrollado eso a nivel mundial. Entonces, en ese momento también venía, pues para las personas que no son de Colombia, seguramente han oído hablar de Rappi, que fue como el primer unicornio en Colombia. Venía como el auge de Rappi en que se había convertido en un unicornio, todo el tema de inversión venía creciendo un montón y sobre todo inversión en startups digitales, entonces nosotros nos metimos con Payke en esa ola, cerramos una ronda ángel súper alta pues para nosotros y en ese momento un poquito también para el ecosistema, y comenzamos a escalar el producto.
ahí parte de lo que nosotros queríamos hacer era masificarlo. Comenzamos a tener inversión de una banca canadiense en que ellos tenían mucha experiencia desde el punto de vista de esas startups que queman mucha plata para conseguir mucha atracción y mostrar buenos números, pero que nunca buscan revenue. Entonces, pues nos montamos en esa ola. Contratamos un equipo muy grande en la empresa, en Payke llegamos a ser 120 personas. Y parte de lo que nosotros hicimos fue comenzar como a desarrollar productos digitales relacionados con esto. Entonces, un poco por presión también de la inversión que habíamos recibido, no solo nos enfocamos en solucionarle el problema a los social sellers, sino también nos comenzamos a dar cuenta de que habían más personas o más instituciones que tenían una problemática similar. En Colombia, por ejemplo, uno de nuestros clientes de Payke, que le hicimos un rebranding, hoy en día se llama Vendo por Chat, es Home Center, que es del grupo Sodimac. Home Center, muchas de sus ventas son a través de vendedores y esas ventas las hacen a través de WhatsApp. Entonces, comenzamos a desarrollar un modelo de negocio también B2B, mucho más enfocado como en este tipo de comercios. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que en el sector salud, también los vendedores, los visitadores médicos tenían problemas similares y tenían oportunidades similares. Y ahí comenzamos, por ejemplo, también a trabajar con Sanofi. Y lo que nos dimos cuenta es que teníamos como las dos oportunidades. Creo que uno de los mayores problemas que tuvimos en Payke fue que nunca definimos como un roadmap claro. Entonces le intentábamos apuntar a toda. Nos enfocamos mucho en las métricas. Entonces, otro de los grandes aprendizajes que tuvimos es que comenzamos a invertir mucha plata en traer clientes. Entonces, llegamos a tener casi que 280,000 descargas, pero el volumen y nuestro indicador de active users era súper bajito. Porque lo que nos dimos cuenta es que la promesa de valor y la propuesta de valor hacia el cliente era muy interesante, pero en los features que nosotros teníamos en la aplicación no estábamos cerrando esa propuesta de valor. Entonces le dejábamos un pedazo que sí les servía, pero otro pedazo que les quedaba faltando. Entonces ellos bajaban la aplicación, la utilizaban, pero cuando les comenzábamos a cobrar, ya decían, no, no vale la pena pagar por esto, pues porque no me están solucionando todo el problema. Y para hacérselos claro, nuestro teclado estaba muy enfocado en la gestión, entonces teníamos catálogo digital, mandar, por ejemplo, mensajes predeterminados, tener como un CRM embebido dentro del teclado, pero para los social sellers el tema de pagos y envíos era algo súper importante para cerrar la propuesta de valor. Entonces, en tema de pagos, lo que nosotros quisimos hacer, porque además era todo el auge de las fintech, queríamos crear nuestro propio pasarela de pagos, nos demoramos mucho, crear un core bancario fue súper complejo, y eventualmente, pues lo que nos pasó es que nunca terminamos de hacer de cerrar la propuesta de valor. Entonces, la cerramos mucho más fácil y mucho más rápido en el sector corporativo, pero nuestro foco primario, que eran los social sellers, nunca lo terminamos de cerrar. Y lo hubiéramos podido hacer de una forma mucho más sencilla. En vez de habernos puesto a desarrollar el core bancario y todo esto, habernos integrado con una pasarela de pagos ya establecida y lo hubiéramos hecho de una forma mucho más fácil. Entonces, en un principio comenzamos con una filosofía muy enfocada a prototipar, validar y demás, pero a medida que tuvimos mucha plata y comenzamos a crecer muy rápido, casi que se nos olvidó eso y nos enfocamos fue en robustecer el producto en temas que seguramente no eran tan importantes para el usuario. Hay una pregunta en el chat de Hernán, que es sobre este caso de startups de crecimiento exponencial que no generan revenue, pero queman mucho dinero para la expansión. ¿Cómo le generan valor al inversor? Hernán, básicamente la forma como estas startups generan valor es por valuation, se me olvidó el término, por valoración. Eso, por valoración. Muy gringo. Entonces, seguro usted también le pasa a Oscar, pero por valoración, entonces, realmente lo que uno le enfoca es a tener unas métricas de crecimiento en que lo que hagan es mostrar la atracción que uno tiene. Entonces, a medida que uno va levantando una nueva ronda, la valoración de la empresa va expandiéndose y se expande y crece de forma exponencial. Si yo en mi primera ronda
por ejemplo, en Payke, nuestra primera ronda la hicimos con una valoración de $4 millones, levantamos 1.2, fue la valoración después de cerrar esa ronda era 5.2 y al tener más tracción de usuarios, elevamos automáticamente la valoración casi que a 8. Entonces, por eso es que estas empresas se valoran no por revenue, sino por crecimiento. Si ustedes ven, Rappi no tiene rentabilidad, o sea, no son rentables, pero han crecido mucho y se están expandiendo mucho. Entonces, el foco y pues inversionistas de Rappi que invirtieron en early stage sacaron 500% la plata que habían, 500x, perdón, la plata que habían invertido. O sea, por la valoración tan exponencial que tuvo la empresa. Pero eso está cambiando. O sea, ahorita, por ejemplo, en MetaLab nos hicieron un análisis de cómo estaba el ecosistema de emprendimiento en Estados Unidos y en Canadá. Y las empresas se están enfocando mucho en tener revenue desde el principio. Los inversionistas han cambiado ese foco porque la pandemia le pegó muy duro a muchas startups que estaban enfocadas solo en valoración y no en revenue. Y eso, por ejemplo, nos pasó a nosotros en Payke. Cuando estábamos creciendo mucho, estábamos confiados en seguir cerrando rondas y con la pandemia no pudimos cerrar la siguiente y como no teníamos revenue, no éramos rentables, la plata se nos acabó muy rápido. La plata que teníamos como de runway de algunos meses de flujo de caja. Entonces, eso es una de las cosas como importantes para tener en cuenta. No sé si tienen preguntas sobre Payke y Vendo por chat para contarles ahora la historia de Ecofy. Listo. Entonces, sigo con Ecofy. Ecofy, lo que nos dimos cuenta con Ecofy, nuestro insight, es que por un lado las marcas, la forma como más generaban confianza, porque y eso lo descubrimos en Payke, todo el problema de cerrar una venta es por generación de confianza. O sea, una persona puede cerrar una venta cuando hay confianza. Si uno no cree o no confía en ese negocio, pues no va a comprar. Y sobre todo para temas como social selling, generar confianza es muy difícil. La forma como uno sabe si esa tienda es de verdad o no es porque ve los comentarios, ve los seguidores, ve las interacciones, pero es la forma como yo confío en ese negocio. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que sobre todo estos negocios, la forma como más fácil generaban confianza era por el voz a voz. Si a mí Oscar viene y me dice, no, venga, conocí esta marca y es una nota, es buenísima, pues entonces yo voy a confiar en esa marca y casi que ese ejercicio que hizo Oscar de referirme a mí pues es muy efectivo para esa marca. Entonces lo que nos dimos cuenta es que las marcas necesitaban ese voz a voz para generar confianza y ventas, pero por el otro lado, personas como Oscar que me estaban refiriendo una marca y me estaban referenciando una marca y no estaban ganando nada por eso. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer en Ecofy fue unir esos dos insights. Por un lado, ayudarle a las marcas a crear una comunidad que pudiera referirlos y por el otro lado, coger una comunidad de personas que estaban refiriendo de forma informal y ayudarlos a hacer de una forma más controlada, por decirlo así. Entonces, lo que nos dimos cuenta cuando comenzamos a generar Ecofy es que había una tendencia en el mercado que se llama referral marketing o marketing de referenciación, donde las empresas están buscando activamente cómo referir esas marcas. Y el principal dolor de esa referenciación es cómo hacerle seguimiento a la referenciación. Entonces, efectivamente saber que Oscar me referenció la marca a mí y que yo me volví un lead de la marca a una venta efectiva porque Oscar me referenció. Hacer ese seguimiento no había nada o no era tan fácil hacerlo. Entonces en Ecofy lo que nos comenzamos a enfocar fue en eso, basados en el aprendizaje sí, no, Paula, qué pena, no traje presentación, esto es súper charlado. Entonces, basados como en el aprendizaje que tuvimos de Payke, donde nos dimos cuenta que realmente uno de los principales dolores fue cómo estructurarlo de una forma o cómo crecer de una forma más controlada y no basarnos tanto en quemar plata,
sino realmente hacerlo desde el punto de vista de ventas, lo que hicimos fue, la estrategia fue totalmente diferente. Tuvimos un equipo súper pequeño, comenzamos a generar tracción y ventas desde el principio. Al ser un equipo tan pequeño, llegar a punto de equilibrio fue mucho más fácil y mucho más rápido que sostener a 120 personas como en Payke. Y una vez comenzamos a tener ese punto de equilibrio y comenzamos a entender sobre todo qué era lo que teníamos que hacer para la referenciación, comenzamos a crecer. Sí, Juan Pablo, parte como de los incentivos que se le dan a esos recomendadores son muchas veces en especie, entonces mismos bonos de la marca, descuentos, cosas así, pero también se les puede dar plata. Entonces, yo puedo darles plata específica por una recomendación. Entonces, así es como nosotros los controlamos. Y un poco el juego de nosotros o lo importante del negocio en Ecofy es cómo logramos cautivar a esas recomendadores para que no solo lo hagan una vez, sino que lo sigan haciendo constantemente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo desde el punto de vista del producto digital en Ecofy. Ecofy, lo que nos hemos dado cuenta es que ahí sí tenemos dos productos súper claros. Uno es la aplicación que es de cara a los recomendadores, pero el otro es todo el dashboard de cara a los clientes. Y lo que hemos venido haciendo últimamente con la última ronda de inversión ha sido cómo fortalecemos algo que llamamos plug and play, en donde tenemos unos precios más bajos para las marcas, pero ellos pueden autogestionar su campaña de recomendación. No necesitan que nosotros la gestionemos por ellos. Y eso nos va a permitir también tener un crecimiento mayor. Luis Fernando, nosotros intentamos también como con los influencers y los microinfluencers, y el comportamiento es un poco diferente, o sea, porque ellos lo hacen por valores mucho más grandes. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta correr y sigo una microinfluencer que se llama Nati Arbeláez acá en Colombia, que es triatlonista y todo. Ella no es que tenga tantísimos seguidores, creo que tiene, no sé, 50,000 o algo así. Cuando yo arranqué pues a seguirla tenía como 10,000, pero ella es tan especializada en un nicho en que las marcas la buscan mucho para que referencien sus marcas directamente. Entonces, por ejemplo, ella es patrocinada por una marca que se llama Going, que es colombiana, que es de geles a base de panela y de bebidas hidratantes y demás. Entonces, ellos hacen el contacto directo con esta microinfluencer para que lo refiera. Y lo que hacen es por medio de códigos. Entonces, el tracking es mucho más claro. Y eso, por ejemplo, los hacen podcast. Yo escucho un podcast en Estados Unidos que se llama The Marathon Training Academy. Y ellos a cada rato dentro del podcast dicen, miren, si se meten a tal página con tal código les dan tanto descuento, y la página sabe ese seguimiento. Lo que pasa es que esa gestión de tracking que hacen con los microinfluenciadores, las marcas están dispuestas a hacerlos con 5 o 10 microinfluenciadores, pero no con 100 o 200 o 300 personas. Entonces, Ecofy, nuestro foco es más en esa masa en que pueden hacer poquitas recomendaciones, pero las hacen a público mucho más efectivo, y no tanto como los microinfluenciadores o influenciadores que con una sola persona tienen un público mayor. Entonces, eso es como un poco la diferencia. Eso ha sido como nuestro plan y es un poco como lo que estamos tanto en Ecofy como en Payke. Ahí sí, no sé, Oscar, si usted quiere preguntar algo o si alguien más tiene dudas. Sí, yo tengo una pregunta que me parece interesante, sobre todo para el tema que vamos a hablar hoy, y es, digamos, ¿cómo pasaron de 0 a 100 en el producto? Un poquito de 0 a algo en el producto. O sea, como, ¿qué hicieron ahí? Y pues un poquito de ese momento. Listo. En Payke fue muy diferente, o sea, nosotros, como les contaba, arrancamos con un prototipo en Android muy básico, muy sencillo. Y lo que hicimos en términos como de cambios, o sea, nosotros tuvimos unas malas decisiones en Payke, nada que hacer. Por ejemplo, una de las malas decisiones que tomamos en Payke es que queríamos desarrollar tecnología a nivel mundial. Entonces comenzamos a hacer la plataforma en Python, y comenzamos a utilizar frameworks súper complejos, pero pues queríamos una plataforma súper estable que fuera fácil de escalar y demás. Entonces, cuando uno utiliza estas tecnologías un poco más complejas, el problema es que
desarrollar cada feature es más demorado. Entonces, por eso fue que nosotros nos enfocamos tanto en desarrollar el core de Payke, que lo hicimos como 3 veces, en vez de haber seguido expandiendo la oferta para poder cerrar la propuesta de valor. Y lo que nos pasaba era que los desarrolladores eran más difíciles de conseguir, más costosos y eran más fácil de que se nos los llevaran para otras empresas, porque las empresas estaban dispuestas a pagar mucha plata por desarrolladores y, por ejemplo, ahorita como la escasez de desarrolladores en el ecosistema en Colombia es vastísima, porque la mayoría se los están llevando a trabajar ni siquiera empresas colombianas, sino startups en Estados Unidos los contratan directamente. Les sale mucho más barato que contratar a un desarrollador en Estados Unidos y son iguales de buenos. Entonces, en Payke tuvimos muchos problemas desde el punto de vista de decisiones tecnológicas y de equipo, mientras que en Ecofy lo que hicimos fue utilizar Laravel, o sea, PHP básico. Hicimos Flutter, que nos permitía desarrollar las aplicaciones más rápido. Tuvimos un equipo súper pequeño, pero nos enfocamos mucho como en diversificar la oferta de valor. Entonces, podía que no solo tuviéramos una propuesta de valor súper clara ya, sino teníamos varias cosas que podíamos desarrollar muy rápido por las tecnologías que manejábamos. Entonces, casi que con un solo squad de diseño y desarrollo podíamos hacer cosas mucho más fácil que lo que hacíamos en Payke. A la pregunta de Luis Fernando, ¿cómo monetiza Ecofy? Nosotros le cobramos un fee mensual a las marcas y les cobramos un porcentaje de comisión por la dispersión de plata a los voceros, a los referenciadores. Listo. Súper. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si alguna pregunta, comentario que quisiera discutir con Juan antes de que lo dejemos ir. Solo agradecerle por el entusiasmo. Disculpa. Bueno, es que no me quedó muy claro si finalmente Payke es para negocios B2B o si es para ese social commerce. Porque Pues nos Carlos, hablaste de dos enfoques como que no, digamos, Odimac es gigante, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, nosotros en Payke, todo lo que creamos era enfocado a social sellers, o sea, tanto que la patente nos la otorgaron eventualmente y ahí nos gastamos un montón de plata. La patente la tenemos en Estados Unidos, pero eso es enfocado a social selling. Pero hoy en día el negocio de Vendo por Chat cambió totalmente, la empresa se reestructuró totalmente y el objetivo es negocios B2B. Y, por ejemplo, uno de los indicadores que nosotros tenemos en Payke es cuánto venden los comercios utilizando Payke. Pues Vendo por Chat como herramienta de ventas. Por ejemplo, Home Center vende casi que 1.2 millones de dólares mensuales utilizando Vendo por Chat como herramienta de ventas. Entonces, el foco fue totalmente diferente. Haber medido eso, por ejemplo, en Social Sellers hubiera sido diferente, pero fue por 2 cosas. 1, por las malas decisiones que tomamos al principio y 2, por la pandemia que nos tocó hacer ese redireccionamiento cuando nos quedamos sin funding. Va, entendido. Gracias. Bueno, súper. Bueno, pues si no tenemos más comentarios ni más preguntas, Juan, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros hoy como la historia, los aprendizajes. Si quieren escuchar en detalle la historia, no es por hacer publicidad política no pagada, pero pueden escuchar mi podcast, que ya ahorita les paso el link. Ahí hay un episodio donde hablamos con Juan casi una hora, un poco más de una hora sobre toda su historia y todos sus aprendizajes como emprendedor y como product manager. Así que pues ahí Listo, también les Oscar. queda. Mil gracias por la invitación y de nuevo a todos muchas gracias. Espero que aprovechen mucho a Oscar, que es como una eminencia en Product Management, entonces para que lo aprovechen lo más que puedan y de nuevo mil gracias por la invitación. Que estén muy bien y que tengan buena tarde.